Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar con el programa de estudios de Química Orgánica 1 para Ingeniería Química. El programa educativo lo subí a la plataforma Eminus. Ahí se pueden ustedes descargar el archivo y checar todo el contenido. Bueno, dentro del contenido, el primer punto está la formación de las moléculas orgánicas, ¿sí? Y bueno, les puedo decir que la formación de las moléculas orgánicas tiene que ver con los electrones. Bueno, los electrones van a ser los encargados de eh, unir a los diferentes átomos para formar las moléculas. Ahorita vamos a entrar a detalle en eso y esto tiene que ver con los enlaces químicos, ¿sí? Entonces los electrones van a ser el pegamento entre los átomos para formar todas las moléculas orgánicas. Vamos a iniciar. Comenzamos con lo que es el enlace iónico. Para poder entender el enlace iónico, necesitamos entender lo que son fuerzas electrostáticas. Bueno, las fuerzas electrostáticas son aquellas fuerzas que se originan de dos cargas que son opuestas. Una carga positiva, como aquí en el caso del litio, pueden observar, tiene una carga positiva, y el flúor tiene una carga negativa, ¿sí? Estas dos cargas, una positiva y una negativa, se van a atraer y van a unirse para formar un compuesto, ¿sí? Una molécula. Dos átomos, entonces un átomo A más un átomo B, se unen para formar una molécula. Bien, en el caso del enlace iónico, ¿sí? Básicamente la electronegatividad entre los dos átomos es bastante elevada. Es decir, aquí tenemos al litio, que tiene una electronegatividad de 1, y aquí tenemos al flúor con una electronegatividad de 4. La diferencia es de 3, ¿sí? 3 unidades. Bueno, esta diferencia es bastante alta. ¿Qué es lo que ocurre? Que el flúor, al ser demasiado electronegativo, ¿sí? Lo que va a hacer es básicamente arrancarle su electrón al litio para quedarse con un electrón de más y de esta manera tener el flúor una carga negativa, como lo podemos apreciar aquí, en este átomo. Vamos a ponerle flúor B. En el caso del litio que pierde un electrón, básicamente tenemos entonces el átomo A, que viene siendo el litio, con carga positiva, ¿sí? Entonces, para que se pueda dar ese tipo de enlace, la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos debe de ser bastante amplia, ¿sí? Entonces, el enlace iónico entre el litio y el flúor, la atracción electrostática entre el litio con carga positiva y el flúor con carga negativa, se da de manera natural y eso es una fuerza electrostática muy, muy fuerte. Otro ejemplo que tenemos aquí es el calcio con el oxígeno. Si buscan ustedes las electronegatividades, también deben de ser bastante amplias. Y bueno, tenemos aquí la configuración electrónica, que es del calcio 4s2. Bueno, la del argón, lógicamente la configuración del argón. Y los electrones que van a participar únicamente en la formación de los enlaces son los de valencia. En este caso solamente son dos del calcio. La configuración electrónica del oxígeno es 1s2, 2s2 y 2p4, como podemos observar aquí. Los electrones de valencia, es decir, aquellos que van a participar en la formación de los enlaces, solamente son los 2s2 y 2p4 aquí marcados. Es decir, tengo 6 electrones de valencia únicamente, ¿sí? Si yo tengo entonces 6 electrones de valencia y aquí al final tengo 8 en el oxígeno, ganó 2 electrones, por ende tengo yo 2 cargas negativas, 2 menos. Y el calcio, por la otra parte, por el otro lado, perdió 2 electrones, perdió 1 y 2 aquí, y queda entonces con 2 cargas positivas. Esas 2 cargas positivas más las 2 cargas negativas se van a traer de manera muy fuerte para dar lugar a la formación de un enlace de tipo iónico.
Y aquí observamos entonces la formación del óxido de calcio en este punto. Muy bien, aquí tenemos dos ejemplos más de enlaces iónicos con litio y oxígeno para formar el óxido de litio y con magnesio y nitrógeno. Estos dos reacciones las vamos a dejar para su estudio y para unas actividades que les vamos a pedir. Continuamos. Muy bien. Otro tipo de enlace que podemos encontrar es el enlace dativo o de coordinación. Aquí en esta parte de abajo podemos observar la molécula de amoníaco que tiene un par de electrones. Aquí está. ¿Sí? Bien, y abajo tenemos trifluoruro de boro. El trifluoruro de boro se conoce como un ácido de Lewis. Entonces, el ácido de Lewis tiene orbitales para poder aceptar pares de electrones. Significa entonces que el enlace dativo de coordinación va a ser aquel enlace que se va a formar cuando tenemos un átomo, como el nitrógeno, que tiene pares solitarios y básicamente lo que va a hacer es compartirlos con otro átomo que no tenga nada. ¿Sí? Cuando esto ocurre, decimos que estamos formando un enlace de coordinación. Los enlaces de coordinación son más cortos que los enlaces, perdón, son más largos que los enlaces covalentes. Esto no quiere decir que sean más inestables. Sí son más débiles, pero cuando tenemos muchos enlaces de coordinación, ¿sí? Se hace un efecto múltiple que hace que esas moléculas sean estables. Pero vuelvo a repetir, los enlaces de coordinación son más largos y por consecuencia se pueden romper más fácilmente. Bien, este tipo de enlace, también conocido como dativo, se da únicamente entre moléculas donadoras de electrones y moléculas aceptoras de electrones, es decir, aquellas moléculas que tienen pares solitarios, ¿sí? Como este nitrógeno, y aquellas moléculas que no tienen electrones para compartir, sino que más bien aceptan. Son reacciones de tipo ácido-base. Si se fijan en la electronegatividad, la del boro es 2 y la del nitrógeno es 3. La diferencia es de 1. En este caso no es como el enlace iónico, que uno de los átomos es demasiado electronegativo y le va a quitar sus electrones al otro átomo, no. Aquí más bien el nitrógeno comparte sus pares de electrones con el boro. Por último, tenemos lo que es el enlace covalente. El enlace covalente es un enlace en el que dos electrones son compartidos por dos átomos. Es decir, son enlaces que se van a formar cuando un átomo, vamos a ponerle aquí átomo A, ¿sí? Tiene su electrón, obsérvenlo aquí, y el átomo B también tiene su electrón, y estos lo van a compartir aquí y aquí, para formar lo que es la molécula de hidrógeno en este caso. Las electronegatividades son las mismas, ¿sí? Entonces formamos un enlace covalente no polar. En este caso es no polar. Bien. Lo mismo ocurre con la molécula de flúor. Tenemos que la configuración electrónica, los enlaces de valencia del flúor son 7. Aquí tenemos 7 y aquí también. Este electrón que queda aquí del flúor, ¿sí? Aquí lo pongo en rojo, y este otro del flúor, se van a combinar, es decir, cada átomo va a poner su electrón para formar un enlace. Vean aquí en la parte del centro, dos electrones. Eso es un enlace. También lo puedo poner como si fuera una rayita en lugar de dos puntitos. ¿Sale? Entonces, cada rayita equivale a dos electrones. Uno que puso el átomo A, aquí el flúor A, y otro que puso el átomo de flúor B. El átomo A pone un electrón, el átomo B pone otro electrón y formamos un enlace. Y lo que observamos también en el átomo, de la molécula, perdón, de flúor, es que tiene 3 pares solitarios. Estos son pares de electrones libres. Estos son muy importantes en las reacciones químicas,
Porque estos pares solitarios pueden aceptar protones o se pueden unir por puentes de hidrógeno y pueden jugar un papel muy importante en las reacciones químicas. ¿Sí? Bien, continuamos. Bien, otros ejemplos de enlace covalente que ya son polares, como en el caso de la molécula de agua, podemos observar aquí, ¿sí? Tenemos que el hidrógeno, ¿sí? Se va a combinar, dos moléculas, más bien dos átomos, perdón, de hidrógeno se van a combinar con un átomo de oxígeno. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Voy a explicarlo de esta manera. Tenemos, entonces, un átomo de hidrógeno con su electrón, un oxígeno, dijimos que tiene 6 electrones de valencia, aquí está, los dibujo, y un hidrógeno más con su electrón. Bien, pues este electrón y este forman un nuevo enlace, se combinan, y este electrón con este electrón forman un nuevo enlace, se combinan, y aquí los voy a poner en azul. Es este y este de aquí. Y así es como formamos la molécula del agua, con un electrón de un hidrógeno, un electrón del oxígeno, y por el otro lado otro electrón de otro hidrógeno y otro electrón del átomo de oxígeno. Si se fijan, aquí la molécula de agua está dibujada de manera lineal, pero en realidad tiene esta forma que tenemos aquí en la derecha, es decir, es angular. Y esto se conoce como una molécula polar. Son enlaces covalentes polares. ¿Por qué? Porque el oxígeno, si ustedes revisan la electronegatividad, van a ser los átomos de oxígeno más electronegativos que los de hidrógeno. Entonces lo que ocurre básicamente es que los electrones están más cerca del núcleo del oxígeno y tenemos un delta menos en el oxígeno. ¿Sí? Lo mismo ocurre aquí en esta dirección. Los electrones están más cerca del átomo de oxígeno y entonces el hidrógeno queda con un delta más. Los dos hidrógenos quedan con delta más. ¿Sí? El oxígeno con delta menos. Entonces tenemos una molécula de tipo polar. Aquí también aprovechamos para poder entender lo que es la regla del octeto. El oxígeno queda con 8 electrones alrededor del átomo y la regla del octeto nos dice que las moléculas van a ser estables cuando tengan 8 electrones alrededor de ellos. Hay sus excepciones, por ejemplo aquí el hidrógeno nada más queda con 2. Si nos vamos a la molécula de flúor, aquí está en la parte de abajo, vemos entonces que también cumple con la regla del octeto cada átomo de flúor, ¿sí? El oxígeno igual en el agua. Otro ejemplo de un enlace covalente polar es el ácido clorhídrico. Vean ustedes bien, el hidrógeno y el cloro es más electronegativo, entonces tenemos aquí una, ¿sí? Tenemos que el cloro tiene más tiempo cerca de su núcleo los electrones, entonces generamos un delta menos en el cloro y en el hidrógeno tenemos un delta más. Y tenemos entonces un enlace polar, covalente polar. Bien, pasamos a los dobles enlaces. También tenemos dobles enlaces, como es en el caso del dióxido de carbono, la molécula de eteno, también dióxido de carbono es esta, eteno, ¿sí? Nitrógeno y etino o acetileno. También siguen siendo todos enlaces covalentes y aquí para poder explicar nosotros los dobles enlaces y triples tenemos que entrar a una teoría que se conoce como teoría de hibridación. Pero a final de cuentas lo que ocurre es la compartición de electrones. Podemos observar aquí en esta parte
que el carbono del centro tiene 8 electrones, cumple con la regla del octeto, ¿sí? Y cada uno de los oxígenos también. Aquí están 8 electrones. En la molécula de eteno también, en la molécula del nitrógeno también podemos ver que se cumple la regla del octeto y también en la del acetileno. Pues muy bien, ya para terminar podemos resumir que la formación de las moléculas orgánicas se da por la interacción de los electrones de valencia que tienen los diferentes átomos. Estos electrones de valencia van a funcionar como el pegamento que va a unir a los diferentes átomos para formar moléculas. Los diferentes tipos de enlace que tenemos pueden ser iónicos, pueden ser de coordinación y en la mayoría de las moléculas orgánicas tenemos enlaces covalentes. El enlace covalente es aquel que se va a formar cuando un átomo A va a compartir un electrón con un átomo B que también pone un electrón. Es decir, átomo A y átomo B, los dos ponen un electrón para compartirlos y formamos entonces los enlaces.